Buenas noches, les damos la bienvenida a este espacio denominado Cátedra Viva, hoy con la invitación a conversar sobre el rescate de un oficio o el futuro de una tradición. Este es un espacio del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral que se hace de manera periódica y en el que se propicia un diálogo sobre diferentes temas de interés territorial. Hoy pues nos convoca este tema que les anuncio y la idea es que establezcamos un diálogo con nuestras invitadas y nuestro invitado y también con el público que nos acompaña en la sala y quienes nos acompañan en la conexión sobre lo que ha implicado la postulación de la decoración bajo esmalte de la cerámica del Carmen de Viboral como patrimonio inmaterial, para ser incluido en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la nación. Voy entonces a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado. Nos acompaña Carolina Ramírez Castaño, ella es administradora de empresas y emprendedora, disfruta de trabajar en equipo y especialmente en asuntos que se relacionen con el arte y la cultura, con la participación ciudadana y la inclusión. Su labor en estos últimos 8 años ha estado enfocada en entender las dinámicas económicas y sociales del Carmen de Viboral para la generación de empleo y de capacidades que ayuden a preservar la tradición ceramista del municipio. También nos acompaña Lady Milena Cardona Hernández, ella es nativa y habitante del municipio del Carmen de Viboral, finalizó estudios de bachillerato y tecnología y hace 7 años empezó a aprender y a trabajar la cerámica. Aprendió de un amigo ceramista en un local llamado Cerámicas El Horno Mágico, del cual también fue propietaria. Actualmente trabaja para Herencia Cerámica y hace parte como secretaria de la Asociación de Productores de Loza del Carmen de Viboral, APROLOZA. Y nos acompaña también Jason Castro Trujillo, quien desde el 1 de enero del 2020 viene ejerciendo como director del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, es trabajador social de la Universidad de Antioquia, miembro del Centro de Historia del Carmen de Viboral, ha participado en diferentes proyectos de investigación social relacionados con temas territoriales de cultura e historia del Carmen de Viboral. Bueno, entonces, como les anunciaba en la apertura, este será un espacio, hoy será un espacio de diálogo en torno a un tema que nos interesa como carmelitanos, y es la postulación de la técnica de cerámica, de decoración a mano bajo esmalte como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Para eso entonces vamos a empezar un poco conversando sobre lo que ha sido esa postulación, que ha implicado y que ha pasado en este año, ya que cumplió esa postulación en el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces quisiera pedirle a Carolina que nos cuente un poco cómo fue esa postulación, cómo fue el proceso de postulación, qué fue lo que, digamos, lo que se postuló para ser incluido en esa lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Le pediría a Lady que nos cuente como ceramista, como persona que ejerce este oficio, que ha implicado para los ceramistas, para las personas que desarrollan el oficio, esa postulación, y a Jason como director y como representante de la institucionalidad, qué implicaciones ha tenido o tiene esa postulación para el territorio y qué significa también para un territorio como el Carmen de Viboral una postulación de este tipo. Entonces, Carolina. Buenas noches. Muchas gracias, Sandra, pues a todos por abrir este espacio que es sumamente importante pues para todos los carmelitanos. Y bueno, respondiendo a la pregunta que nos hace Sandra, les contamos pues que la declaratoria para patrimonio inmaterial de la loza hecha y decorada a mano del Carmen de Viboral se inició ya hace pues más de un año. Surgió de una iniciativa, digamos, ciudadana por parte de una investigadora independiente que se llama Sara García. Ella, digamos que de alguna manera empezó como con esa iniciativa y nos fue convocando al grupo de artesanos que digamos en ese momento estaba como más consolidado.
a Prolosa, y en ese momento también hubo una vinculación con la Universidad Católica de Oriente para apoyar el proceso. Entonces se hizo como entre estas tres personas, Sara García, Aprolosa y la Universidad Católica de Oriente. Fue una iniciativa pues como ciudadana particular en donde se evidenció que la cerámica del Carmen tenía unas características especiales que la hacían resaltar en cualquier lugar de Colombia, del municipio, del departamento, incluso del mundo, por unas características que la hacen muy única y muy particular, ¿cierto? Entonces se encontró que esa característica principal era la decoración en bajo esmalte, y por eso digamos que esa formulación de esa petición ante el ministerio se hizo con esta manifestación artesanal. Ese proceso, digamos que se realiza ante el Ministerio de Cultura, es un procedimiento de alguna manera muy administrativo, donde se requiere recolectar una cantidad de información, de pruebas, de evidencias, presentar una investigación en donde se pueda demostrar ante el ministerio que esta manifestación cuenta pues como con todos los elementos necesarios para ser declarada patrimonio. Muchos de ellos son pues como el tema de que perdure en el tiempo, que lleve mucho tiempo pues instalada dentro de la comunidad, que la comunidad la reconozca y sienta que hace parte pues como de su entorno, de su cotidianidad, de lo que los identifica. Y bueno, y digamos que todo ese material se logró recoger, se logró pues como mostrar toda esa evidencia y todo ese cúmulo de información que teníamos. Se presentó ante el ministerio y ellos nos dieron como ese aval para, digamos, como ese primer paso para poder llegar a ser patrimonio, que es como una posible inclusión a la lista representativa de patrimonio inmaterial. Leite. Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la participación en este espacio tan importante. Como ceramista y viendo desde el punto de ceramista qué ha significado pues como para nosotros, o sea, ser actores principales de eso a nivel mundial y estar pues en este proceso, aparte de ser importante, es que estamos apoyados gubernamentalmente y que aparte de eso pues estamos rescatando algo que se va a ver de generación en generación. Entonces desde la parte de los ceramistas es verdaderamente valioso e importante ese aspecto. Bueno, respecto a las implicaciones de esta postulación del Plan Especial de Salvaguarda y esta postulación de la cerámica, para el Carmen de Iboral yo creo que representa mucho, es decir, estamos en un momento, creo yo, muy importante, muy valioso, es una gran oportunidad para este territorio renovar e incluso resarcir algunas deudas que tenemos con una tradición que tiene más de 120 años en el Carmen de Iboral. Creo que es importante fijar la fuerza que ejerce la cerámica en el presente y en el futuro del Carmen de Iboral, y creo que el Plan Especial de Salvaguarda es una oportunidad para eso. Siento que este tiene que ser un proyecto social ampliado donde vincule a todos los actores del territorio que tengan algún tipo de cercanía con la cerámica, en términos del referente identitario, en términos de la afirmación territorial, en términos materiales, simbólicos y sociales que representa la cerámica para el Carmen de Iboral. Y yo creo que en ese sentido el Plan Especial de Salvaguarda se convierte en una suerte de acta de compromiso, llamémoslo así, de documento de acuerdo social, comunitario, colectivo, que nos permita darle lugar a la cerámica que siempre ha debido tener, ¿cierto? Y digamos que lo digo es porque la cerámica es uno de esos referentes que nos identifica como carmelitanos y que esta es una oportunidad muy valiosa para proyectar a partir de la cerámica lo que es el Carmen de Iboral. Bueno, voy a hacer ahora una diferenciación conceptual. Yo sé que este espacio no es, la idea es que sea un diálogo, pero también como estamos hablando de un tema que
digamos que tiene unas implicaciones también legales y unas implicaciones incluso conceptuales. Cuando hablamos de patrimonio, de la materialidad en el patrimonio, o sea, cuando hablamos de patrimonio material, está asociado a un concepto que es la protección. Entonces, la protección tiene que ver con que ese bien, por ejemplo, un edificio, una casa que consideramos que se deba conservar, la protección está relacionada con preservar de ese bien o de esa materialidad, como los valores estéticos, los valores estructurales, las formas, porque es de alguna manera la evidencia material de una historia como territorio, y por eso es tan importante la conservación de los bienes inmuebles, por ejemplo. Cuando hablamos de la inmaterialidad en el patrimonio, o sea, cuando hablamos del patrimonio inmaterial, está asociado al concepto de salvaguardia. Y la salvaguardia está muy asociado, tiene mucho que ver con como con salvar esas manifestaciones o esas prácticas culturales, mantenerlas vivas, y ese mantenerlas vivas pasa porque hay que entender que también se pueden transformar. O sea, las manifestaciones y esas prácticas culturales, al estar vivas, no están estáticas en el tiempo. Contrario a un bien inmueble que sí se queda de alguna manera como detenido, una manifestación cultural está dinámica en el tiempo, está transformándose todo el tiempo. Entonces, hago esta diferenciación para preguntarles a ustedes y apartándonos un poco de esa postulación, ¿qué consideran ustedes que asociado a la cerámica en el Carmen de Viboral se debe salvaguardar? ¿Cuáles son esas manifestaciones que se deben salvaguardar y que se deben mantener vivas? Sí, Sandra, me parece pues como muy importante esa aclaración, porque de todas maneras este tema de patrimonio empieza a ser un concepto muy nuevo para todos los carmelitanos, para los ceramistas y pues para la comunidad en general. Yo siento que desde la cerámica estamos hablando de un cúmulo de quehaceres y de saberes que al final hacen que haya un conjunto y un resultado unificado, ¿cierto? Entonces, yo siento que no es excluir lo uno de lo otro, sino que todo viene a ser un conjunto que al final está representado en esa pieza decorada a mano, que es lo que, digamos, que lo que nos ha representado hasta ahora como carmelitanos y lo que hace que nuestra imagen hacia el exterior y hacia afuera cada vez sea más fuerte y que tenga como esa esencia de esas piezas que están ahí y de todas esas personas y de todo ese proceso que hay detrás de cada una para poderse elaborar. Entonces yo siento que es necesario considerar todas las variables de la cerámica cuando hablamos pues como en tema de protección, y muy especialmente resaltar la labor de la decoradora, que ha sido como la que al final ha hecho que la cerámica se pueda diferenciar de cualquier otra cerámica en el mundo, porque hemos tenido la experiencia como artesanos de sentirnos supremamente orgullosos de que nuestra cerámica y de que nuestras piezas son demasiado especiales y que definitivamente son únicas, y que solamente una pieza de esa característica está hecha en el Carmen de Viboral. Entonces es un conjunto, o sea, no es como cosas aisladas, sino que yo siento que es un conjunto que hace que todo esa pieza final logre tener toda esa fuerza. Bueno, en relación a la reflexión del patrimonio en el Carmen de Viboral, yo creo que sí hay un número muy amplio de prácticas y manifestaciones culturales que yo siento que tienen ese potencial de formalizarse en términos de patrimonio ante el Ministerio de Cultura y ante estos procesos pues en la lista representativa de patrimonio material e inmaterial. Procesos o prácticas como es la condición del ser campesino, el tema del patrimonio natural, hablando no solo de la flora y la fauna del Carmen de Viboral, sino también como de esos hallazgos arqueológicos que también se han venido dando en el Carmen de Viboral. En términos de prácticas artísticas y sociales, pues hay una serie de actividades o de actuaciones en algunas zonas del territorio que son muy valiosas de darle como mayor profundidad, mejor reconocimiento por parte de nosotros como territorio, que es parte de lo que implica el patrimonio.
como es la Semana Santa, por ejemplo, una vereda en el Porvenir. Eso no lo conoce todo el Carmen de Iboral y es una práctica muy especial que uno dice, esto tiene unas connotaciones de rescate muy valiosas. En el caso de la cerámica tiene una condición y es que transita en todo ese concepto del patrimonio dentro de lo que es lo material y lo inmaterial. Digamos que se expresa en una pieza, pero realmente digamos que lo que se quiere restablecer y lo que se quiere recuperar acá, lo mencionabas, es el ejercicio de la salvaguardia y eso está integrado a la persona que ejerce el oficio. En el Carmen de Iboral la cerámica se ha transformado, que es parte de lo que decías también, ha tenido unas condiciones muy dinámicas en su devenir. Iniciamos con un proceso muy experimental de la consolidación de la cerámica, posteriormente la cerámica tuvo casi que una consolidación muy industrial en el Carmen de Iboral y yo creo que ahora estamos avisorando una exploración distinta y me parece muy valiosa en términos también del ejercicio artesanal de la cerámica y de la nueva experimentación alrededor de la misma. Entonces, digamos que para llegar al tema de la cerámica, ahorita mencionaba el asunto de lograr entender cuál es la fuerza que tiene la cerámica para el presente y el futuro del Carmen de Iboral, me parece que es importante lograr entender y permitirnos construir desde este plan especial de salvaguarda un ejercicio de reflexión sobre la cerámica del Carmen de Iboral que nos permita reconocer todas esas actuaciones asociadas al hacer cerámico, ¿cierto? Si bien la técnica de decoración hace parte del ejercicio, pues también acá hay una exploración en términos de la alfarería, en términos de la exploración, incluso con pigmentos, con pastas distintas, con otro tipo de acciones alrededor de la cerámica que siguen hablando de lo que somos, y me parece que esa debe ser parte de la dimensión de lo que debe tener este plan especial de salvaguarda. No se trata de recuperar algo perdido, ni sostener algo que ya pasó. No estamos reviviendo un zombie en términos de lo que tiene que pasar con la cerámica. Es entender cuál es la dinámica actual que tiene la cerámica y cómo nos apropiamos socialmente de eso para hacer de la cerámica un referente más amplio en términos identitarios, en términos de exploración, en términos de identificación y de estilo carmelitano, por decirlo de algún modo. En mi concepto, pues creo que la protección en este patrimonio es muy importante resaltar la cerámica decorada bajo esmalte, ¿cierto? Y la técnica, que es lo que nosotros en ese momento buscamos pues con el plan especial de salvaguarda. O sea, hay diferentes arcillas, hay diferentes tipos, por ejemplo, los modelados y lo que estaban diciendo, pues lo de la alfarería, pero lo que se busca en estos espacios es, o sea, el conjunto de proteger esa cerámica, esa loza, esa pasta blanca, que es la cerámica decorada bajo esmalte. Entonces, está avanzando, se está relevando más este tema de la cerámica en el Carmen de Iboral y creo que es demasiado importante que nosotros resaltemos ese aspecto de la decoración decorada bajo esmalte. Bueno, ya vamos introduciendo como unos temas que son los que seguramente no agotamos hoy, sino que tendremos que seguir conversando en esa construcción del PES, tendremos que seguir conversando por ahí en las tinteadas, en las cafeterías, porque es un tema que nos debe interesar como, digamos, como habitantes del municipio. Para continuar con el diálogo, le vamos entonces a dar entrada a un video de una profesora e investigadora de la Universidad de Antioquia, María Teresa. Ella, además pues, de ser experta también en temas de patrimonio, ha participado en la construcción de varios planes especiales de salvaguardia, uno de ellos, el de la cultura silletera en Santa Elena. Entonces vamos a la entrada de este video, vamos a verlo unos minutos y luego continuamos con el diálogo. Primero que todo, un plan de salvaguardia pues es uno de los pasos necesarios en un proceso de patrimonialización de una manifestación cultural de carácter inmaterial, de carácter intangible. Un paso anterior a ese sería, por lo general, la realización de un inventario
local, por lo general es local, o inventario municipal de patrimonio cultural inmaterial, del cual se seleccionan las manifestaciones que se consideran más valiosas, más significativas para la población de actores o de portadores o de actores y gestores del patrimonio en esa localidad. Y la solicitud ante la entidad del nivel que se necesite de que una o dos de esas manifestaciones sean incluidas en la lista de patrimonio cultural para ser declaradas o patrimonio nacional o departamental o local. Y el paso siguiente a un plan especial de salvaguardia es la gestión, el desarrollo, el sacar adelante el plan, el que el plan no se quede simplemente en unas líneas, en unos proyectos, en unos programas, sino que se desarrolle y se realice. Entonces, un plan de salvaguardia hace parte de la política pública, los planes de salvaguardia hacen parte de la política pública del Estado colombiano sobre el patrimonio cultural inmaterial. Esta política pública pues, que ha formulado el Ministerio de Cultura desde la década del 90, la segunda parte de la década del 2000, busca que se formalicen y que se normaticen estos procesos de declaratoria o estos procesos de patrimonialización. ¿Por qué? Porque es que antes esto se hacía de una manera muy informal, incluso se hacía, digamos, de una manera clientelista y muy mediada por intereses políticos, por intereses individuales de personas que decidían presentar al Congreso. Incluso eso todavía se ve. Acuérdense aquí un paréntesis de lo que pasó con el carril hace poquito, que en medio de una discusión álgida en el Congreso sale una de las congresistas a decir que el proyecto de declaratoria del carril como patrimonio de la nación. O ahorita lo que acaba de pasar con el fútbol, que también en el Congreso se decide de pronto sacaba la manga y no se sabe por qué razón, que entonces se tiene que declarar al fútbol como patrimonio cultural. Entonces, estas acciones informales, digamos así, no contemplaban ni estudios previos, no contemplaban diagnósticos, ni análisis, ni una sustentación de por qué se iba a declarar esa manifestación como patrimonio cultural. Entonces empieza a producirse estas normas, estas resoluciones y decretos del Ministerio de Cultura enmarcados en una tendencia general mundial, digamos así, que ha sido muy liderada por la UNESCO, pero entonces buscaba precisamente contrarrestar esas cosas informales y políticas, esas otras declaratorias pues que no tenían un soporte en un conocimiento sistemático de lo que se pretendía declarar. Yo creo que un primer sentido que tienen los planes de salvaguardia y que pocas veces se entiende porque queda uno como naturalizando todo, es que quienes se acogen a la formulación de un plan de salvaguardia lo hacen porque están aceptando y reconociendo la política pública del Estado colombiano que se representa o que representa el Ministerio de Cultura. Y parte de ese acogerse a esa normativa es el compromiso, la obligación de formular planes especiales de salvaguardia si se quiere ser incluido en la lista o ser declarado patrimonio. Pero yo quiero enfatizar un poquito en esto, porque es que no todas las manifestaciones culturales, digamos, requieren ser declaradas o ser reconocidas o ser institucionalizadas, pues, por el Estado colombiano, no necesariamente. Hay manifestaciones patrimoniales, digámosles así, aunque no han sido declaradas y que no han sido declaradas, pero que tienen la valoración, el reconocimiento, son expresión de la identidad de un sector social o de una localidad, que tienen vida
que están tan palpitantes que no necesitan ser reconocidas por el Estado colombiano, porque la gente las considera patrimonio cultural, su patrimonio cultural. Entonces, por eso pues quiero como recalcar en eso, que si uno se somete a la formulación de un PES es porque se acoge a la institucionalidad del Ministerio de Cultura y del Estado colombiano y se somete a sus exigencias, a sus normas y todo ese conjunto de resoluciones, de decretos ley y de todo eso van definiendo metodologías para formular los planes de salvaguardia, metodologías para hacer los inventarios de patrimonio cultural, cómo se configuran los consejos departamentales, nacionales de patrimonio, quiénes toman, bueno, todo esto está en esa normativa. Y precisamente para subsanar esa situación que les estaba diciendo ahora de que se declaraba cualquier cosa porque al político X, Y o Z le parecía que en su región eso era muy importante o le iba a dar votos, entonces para subsanar eso el Ministerio de Cultura desde el año 2008 plantea este proceso de patrimonialización, pero que debe ser colectivo, es decir, no es una decisión de un individuo que se le ocurrió, y debe ser participativo. Debe tener pues debe contar con la incidencia de los propios portadores de la manifestación en primer lugar, pero requiere pues un soporte social y un soporte institucional, muchas veces también, aunque a veces no los tienen, pero después vamos a ver si quieren como casos específicos. Entonces, para elaborar un plan de salvaguardia de manera colectiva y de manera participativa, considero yo que al menos dos cosas se necesitan. Uno es la reflexión grupal, mínimo grupal, del grupo de actores, pero puede ser social, o sea, ampliándolo, del grupo que quiere declarar esa manifestación X como patrimonio cultural. Entonces esto implica que ese grupo reflexione y se siente a pensar, bueno, ¿cómo es nuestra manifestación? ¿Cómo se expresa? ¿Quiénes son esos actores que la aportan, que la han apoyado, que la han desarrollado, que la han sostenido a través del tiempo? ¿Por qué es importante esa manifestación para nosotros? ¿Qué dice ella de nosotros, de lo que somos hoy y de lo que hemos llegado a ser? Es decir, como un proceso. El tema de la identidad como un proceso, ¿cierto? Como una construcción que se va haciendo en el tiempo. ¿Qué tiene que ver la manifestación con el pasado de nosotros? ¿Qué tiene que ver con el presente? Y cómo esta manifestación puede aportar a nuestro futuro. Porque un plan de salvaguardia es eso, ¿cierto? Es algo que se proyecta hacia adelante. Pero que para proyectarse hacia adelante necesita entender el pasado, saber de dónde viene, saber cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado en el tiempo. Y lo otro que se requiere para ser participativo un plan de salvaguardia y colectivo es el tema de llegar a acuerdos sobre asuntos fundamentales, porque, y ahorita quiero hablar un poquito más de eso, porque frente al patrimonio cultural y al por qué patrimonializar o al por qué declarar patrimonio una manifestación, existen en las sociedades locales o en el grupo de actores intereses y visiones distintas. Y a veces no es fácil ponerse de acuerdo. Hay tensiones, hay diferencias fuertes, hay historia de confrontaciones, en todas partes, en todas partes. Entonces, llegar a acuerdos, llegar a consensos, es decir, ya mirando específicamente el plan, a ver, ¿y cuáles son las fortalezas de esta manifestación que nosotros portamos? ¿Y cuáles son las debilidades? ¿Y cuáles son los problemas que tenemos? ¿Y cómo podemos hacer para mitigar esto, para fortalecerlo? ¿Cómo podemos unirnos y colaborar entre nosotros para sacar adelante la manifestación? Alrededor de eso hay que llegar a acuerdos. Entonces, esas serían como dos de las cosas que yo considero, pero podría haber más, que se necesitaría para hacer de plan de salvaguardia un proceso social, colectivo y participativo. Ahora, ¿qué es el plan de salvaguardia? Pues lo más elemental, es un proceso de planificación, es un proceso de planeación,
obviamente. Y la planeación, pues, se ha vuelto cada vez más importante en nuestra sociedad actual. En la planificación lo que se busca es como bueno, poner en orden la casa o poner en orden esa sociedad y poder decir, bueno, ¿cuál es la situación que tenemos que necesita una intervención, que necesita una acción, que necesita una transformación? ¿Y cuáles son las acciones, las medidas, las cosas en las que tendríamos que incidir para que esa situación inicial logre modificarse de una situación A una situación B o C? Eso es un plan. Todos conocemos pues los más comunes para nosotros en los municipios y bueno, son los planes de desarrollo, pero hay planes alrededor de muchas otras cosas. Hay planes empresariales, hay planes de cultura, hay planes sectoriales, bueno. En relación específicamente con el plan de salvaguardia, entonces, bueno, también es eso, también es, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo está la manifestación hoy? Listo. Entonces hay un momento que es un momento de descripción de la manifestación y caracterización de la manifestación tal como es hoy. Aunque ahí también la historia tiene mucho que ver porque la historia da muchos elementos para comprender cómo es hoy la manifestación, por qué es así hoy. Pero también hay que pensar cuáles son las fortalezas que tiene la manifestación hoy, cuáles son las debilidades, cuáles son los problemas, y obviamente volvemos a lo mismo que un plan normal, cuáles son los riesgos que enfrenta la manifestación, cuáles son las causas de esos problemas o de esos riesgos, y qué es lo que tenemos que hacer conjuntamente, cuáles son las acciones que tenemos que desplegar para preservarlo y fortalecerlo. Ese es un plan de salvaguardia. Bueno, entonces, poder llegar pues a formular un plan de salvaguardia, ya lo decía hace poquito, supone que los grupos interesados en su declaratoria, en que sea incluido en la lista, deben procesar sus diferencias para llegar a acuerdos. Y esta es una de las cosas más difíciles desde mi punto de vista de lograr para sacar a buen puerto un plan de salvaguardia. Por eso, porque es que siempre en todas partes existen intereses distintos alrededor de los procesos de patrimonialización. La gente se imagina cosas y quiere cosas diferentes. Entonces, ¿cómo construir unidad? ¿Cómo construir consensos? ¿Cómo reconocer las diferencias y respetar las diferencias que el otro tiene y darle cabida a las diferencias en el plan también? Si ustedes leen el plan de salvaguardia de la manifestación cultural silletera, ustedes se dan cuenta que ese plan parte de unas diferencias profundas entre las 5 corporaciones de silleteros que en ese momento había, tensiones grandísimas, ellos no conversaban entre ellos, no se podían ver el mismo día. Sobre todo alrededor de, pues todos tenían muchas dificultades con la Corporación de Silleteros de Santa Elena, que era la más grande, la que más reconocimiento tenía por parte del municipio, porque tenía pues 500 asociados, cuando las otras tenían 50, otras tenían 5 o 6. Pero uno de los, digamos, de las estrategias que se desplegó en el plan de los silleteros fue no establecer diferencias entre corporaciones de silleteros, tratarlas a todas en términos de igualdad. Eran pares, todos eran pares y todos eran iguales, no la cosa, y los de la cosa podían tomar decisiones porque sí, por encima de los otros no. Y eso empezó a generar confianza, bueno, mediado por un equipo, ¿cierto? Por un equipo de la Universidad de Antioquia conformado por historiadora, antropóloga, con el apoyo pues y la coordinación de mi parte, pero en realidad pues ellas desarrollaron el trabajo de campo y de investigación en terreno y ellas fueron logrando despacio que se sentaran a conversar y que los acuerdos llegaran a ser conjuntos. Eso fue un proceso muy bonito el que se logró allá. Pero entonces, en relación con eso, hay otra cosa, y ya con esto termino para el primer punto. Qué pena, pues me he extendido demasiado. Pero es que un proceso de patrimonialización, pero específicamente un plan especial de salvaguardia,
todo el tiempo que sea necesario si se llegar a esos acuerdos sociales, a esos consensos. Bueno, volvemos entonces y vamos a tratar de establecer un diálogo con la profesora María Teresa, si no esté presente, a través del video que nos presenta. Ella habla de un tema muy importante también en estas declaratorias de patrimonio, en estos reconocimientos de patrimonio, y es la patrimonialización. Hay dos vías para reconocer una manifestación o para reconocer que un bien es patrimonio cultural, y una es lo que ella menciona como la patrimonialización, es decir, el reconocimiento por la vía legal, que es fue lo que se hizo con la cerámica, postularla para ser incluida en la lista representativa de patrimonio cultural y material, y el otro es el reconocimiento que se hace de la comunidad, de un territorio específico, sin necesidad de que tenga ese reconocimiento o ese aval institucional. Lo que hace que tenga, o digamos, o lo que permite ese aval o ese reconocimiento institucional es que automáticamente quedan cobijados por un, bueno, se me fue la palabra, un régimen especial de protección. Y dentro del régimen especial de protección está la formulación de los planes especiales, en este caso de salvaguardia. Entonces, la pregunta para los tres es si ustedes consideran que el formular un plan especial de salvaguardia, tener un plan especial de salvaguardia, es la garantía o nos da garantía de que esa manifestación se mantenga viva, que era lo que hablábamos ahora de la salvaguardia. ¿Ustedes consideran que con el plan es suficiente para que esa manifestación que queremos que se mantenga viva lo haga? ¿Se Bueno, empiezo yo. Creo que para empezar habría que aclarar, y creo que el Carmen de Iboral así lo reconoce, la cerámica ya es patrimonio del Carmen de Iboral, o sea, territorialmente así lo reconocemos. Yo creo que esta es una excusa, una gran oportunidad para formalizar algunos asuntos que no hemos resuelto con una tradición que ha tenido muchas décadas en este territorio. Creo que lo importante es parte de eso. Creo que el Plan Especial de Salvaguarda nos permite repensar y hacer una reflexión sobre una tradición, sobre una práctica, sobre una manifestación de un territorio y hacerle las preguntas que todavía no nos habíamos hecho con la cerámica. Lograr plantear y restablecer unos asuntos que en términos de tradición e identidad vale la pena recuperar. Carolina ahorita hablaba de el rol de la mujer, por ejemplo, dentro de lo que ha sido en todos estos 120 y pico de años la tradición cerámica, el rol de su participación, el ejercicio incluso de la composición familiar, qué transformaciones tuvo en el territorio, incluso la incidencia de la cerámica alrededor de la transformación urbanística del Carmen de Iboral, de los procesos no solo industriales, sino educativos, institucionales, tecnológicos. Ahí hay una serie de asuntos que yo creo que son muy valiosos recuperar en términos de territorialidad, y creo que este PES es la oportunidad para que todos, y no solo para pensarlo en términos sectoriales, sino toda la ciudadanía del Carmen de Iboral, nos demos la oportunidad de pensar esa reflexión alrededor de lo que es la cerámica en el Carmen. Creo que para dejarlo hasta ahí, siento que es lo esencial. Yo siento que esto es una excusa para darnos una oportunidad y resolver unos temas que no hemos resuelto con la cerámica en el Carmen de Iboral, y que en ese ejercicio de la formalización encontremos un camino más expedito de gestión alrededor de lo que queremos que ocurra con la cerámica. O sea, tenemos una oportunidad valiosísima de definir entre todos qué queremos que ocurra aquí. Ese PES se va a hacer a la medida de lo que nosotros pensemos y queramos hacer alrededor de la recuperación de una tradición que es la cerámica en el Carmen. Quiero resaltar 2 de las 7 líneas que se está buscando pues, en el Plan Especial de Salvaguarda, que es la línea de preservación y la de revitalización del saber a través del tiempo. Entonces creo que sí, o sea, con este plan especial
sería como lo dice Jason, o sea, para poder reflexionar a través de la cerámica del Carmen, y yo creo que es una excelente oportunidad para la preservación en el tiempo. Sí, yo definitivamente. Sí, yo también definitivamente coincido pues como con Lady Jason. Si el plan es suficiente o no, creo que es más como esa oportunidad, ¿cierto? Como lo decía María Teresa en el video, todas las comunidades tienen conflictos, en todas las comunidades hay diferencias, en todas las comunidades hay puntos de vista distintos, hay objetivos diferentes, hay caminos, hay decisiones de vida. Y para mí es una oportunidad de encontrarnos, porque creo que en el pasado esos encuentros han sido casi nulos y escasos. Y desde el momento en que empezamos como a ser parte de este proceso y que desde Aprolosa se quiso empezar con esta iniciativa de asociarse, que realmente es un proceso que requiere como de cierta humildad, es decir, que yo acepto al otro como mi socio y que estoy trabajando con él para lograr un objetivo común, ¿cierto? Eso hace parte como de esa apertura que ya muchos artesanos están teniendo hacia ese diálogo y hacia esa concertación y de querer estar juntos trabajando por algo. Es un primer paso, o sea, la asociación viene ya hace tiempo, sin embargo, el crecimiento de asociados no ha venido siendo el mismo como esperaríamos, así se hayan hecho las invitaciones, las convocatorias, pero yo creo que es como una oportunidad también este espacio de invitar a todas las personas y a todos los ceramistas que están pues como trabajando en este sector tan lindo y en esta actividad tan bonita, de que pues todos estos procesos aisladamente no se hubieran conseguido. Pues María Teresa fue muy clara cuando mencionó que para que esto suceda se requiere de una acción social, de un trabajo en conjunto. Esto no va a suceder porque sea una iniciativa particular o individual. Esto está en este punto porque una comunidad, un grupo de personas, un grupo de artesanos consideró que era importante reunirse, consideró que era importante que no solamente nosotros, como dice Jason, como carmelitanos, reconozcamos nuestro patrimonio, sino que queríamos que también Colombia, el departamento y que las demás personas también lo reconocieran. Entonces, es una oportunidad de que más personas se vinculen a este proceso, de que muchos artesanos quieran participar, de que de alguna manera con ese sentimiento como de amor que tenemos por la cerámica, seamos capaces de sentarnos en un espacio a dialogar y a discutir situaciones puntuales alrededor de la cerámica. Entonces, pues yo siento que el avance ha sido grande, pues de hecho se empezó con la asociación con el tema del sello de denominación de origen, que dio un paso adelante para que esta declaratoria también tuviera éxito, porque como lo expresaba María Teresa, pues las declaratorias no pueden estar como sin un conocimiento sistemático que las respalde. O sea, no puedo salir yo a decir yo quiero que me declaren patrimonio, solo porque sí, no, todo eso tiene un trasfondo, tiene una investigación previa y tiene un trabajo previo que ha hecho que hasta hoy estemos en este punto. Obviamente, estamos en un punto medio, pero tenemos mucho camino para avanzar todavía con eso. Bueno, otro tema en el que hizo mucho énfasis la profesora María Teresa es el que el plan especial de salvaguardia es una construcción colectiva. Y para eso ella plantea dos condiciones que deben darse sí o sí en la construcción de ese plan. Y una es la reflexión grupal o social, que ya de alguna manera ustedes la han mencionado, y el otro son esos acuerdos, o ese acuerdo social que también lo mencionó Jason, que es fundamental que se dé el acuerdo social, partiendo de identificar esas tensiones que se dan en el territorio, en la construcción de ese plan. Hay que llegar, pues, la idea es que se lleguen a esos acuerdos. Entonces tenía una pregunta para Carolina y para Lady, y es ¿cuáles son esos otros actores que ustedes creen que deberían estar o hacer parte de esa construcción del Plan Especial de Salvaguardia? ¿Cuáles son esos otros actores que posiblemente no sean todos ceramistas, cierto? Y para Jason, hablando de esos acuerdos o de ese acuerdo social, desde el lugar que ocupas en este momento, Jason,
si has identificado ya algunas tensiones que existen en el territorio y si nos quisieras compartir cuáles son esas tensiones que has identificado. ¿Quién quiere empezar? Bueno, alrededor de las, digamos, condiciones actuales de todo este proceso de la gestión del Plan Especial de Salvaguarda, sí se logran identificar una serie de diferencias, de condiciones incluso de aparición del proceso, donde creemos que sí es conveniente, y lo hemos conversado desde el instituto incluso con los postulantes, también con los portadores, de que es necesario ampliar el espectro y hacer un ejercicio más inclusivo alrededor de esta reflexión. ¿Qué ha pasado? Que no hemos tenido la oportunidad de darnos un despegue muy amplio en relación a la gestión misma del Plan Especial de Salvaguarda. Creemos que incluso estos espacios son los que nos van a permitir empezar a socializar el proceso, a permitir que la ciudadanía también entienda que está involucrada en estas iniciativas y sobre todo también tratar de establecer, y voy a hacer un comentario que yo sé que es punzante en relación a la historia de la cerámica, pero el Plan Especial de Salvaguarda yo creo que debe incluirnos a todos. Y cuando hablo de los artesanos, también siento que es la oportunidad para que hagamos un ejercicio colectivo y más horizontal alrededor de la gestión de lo que queremos restablecer en términos identitarios sobre la cerámica y sobre ese futuro, esencialmente. Por otro lado, pues digamos que la cerámica sí ha tenido un lugar protagónico en el Carmen, ha sido un referente identitario, digamos, fundamental, y ahí aparecen otras expresiones que también han querido tener lugar. O sea, el Carmen, por ejemplo, a principios del siglo XX tuvo una tradición muy especial con el tema, por ejemplo, de la creación de sombreros. Y parte de las preguntas que llegan al Instituto de Cultura es, venga, ¿qué pasa con esas otras tradiciones, con esas otras manifestaciones que también necesitan un restablecimiento y una recuperación, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido sabemos que hay tensiones, que hay diferencias, que incluso, y creo que es parte de la claridad que hay que dar acá, no es un ejercicio meramente de marketing, no es que queremos que sea el Carmen de Iboral una marca territorial en términos de cerámica solamente, hay muchas cosas que nos identifican, pero este es un escenario muy especial y esencial de darle cabida como a todas esas reflexiones, y yo creo que es un principio de oportunidad muy valioso para entender cómo hay que ejercer acciones de patrimonialización en términos de las diferentes manifestaciones culturales que tenemos en el Carmen de Iboral. Cabe resaltar que el plan especial no solamente acoge a los ceramistas que están en la asociación, sino a todo tipo de actores ceramistas. Lo que ella hizo es muy importante, aparte de reflexionar y de mirar a ver qué podemos hacer, otros actores que son conexos a la cerámica, pues también puede ser el teatro, la danza, hasta la gastronomía, porque cuando se sirve una bandeja paisa, unos frijoles, una salsera, un pocillo tintero, creo que también son conexos pues como a la cerámica. Entonces creo que estos actores culturales también son muy importantes en este plan especial. Sí, pues yo también comparto pues como en parte mucho de lo que manifestó Jason, de que definitivamente este proceso es un proceso de comunidad, o sea, de trabajo, de involucrar a los carmelitanos, a todas las personas que de alguna u otra manera pues estamos inmersos en esta cultura y en esta manifestación. Entonces, no puede ser un proceso aislado, tiene que ser un proceso que conecte como con todas las comunidades, o sea, tanto hablar desde los niños, desde los adultos, desde la parte de la educación, desde el tema cultural, desde temas turísticos, desde temas medioambientales. O sea, sabemos que el problema es muy grande, ¿cierto? Digamos que es muy ambicioso y mientras más queremos abarcar, pues obviamente más difícil va a ser el ejercicio, ¿cierto? Pero siento que no hemos avanzado más precisamente por eso, porque sentimos que no están todas las personas ahí y que hace falta
que nos conectemos más para que la construcción sí sea social y que no sea una construcción de 2 o 3. Entonces, pues como lo decía Lady, no solo somos la asociación que partió y que esto nació de una iniciativa ciudadana que fue respaldada por la asociación, porque de no haber sido así, con un grupo de portadores y artesanos ante el ministerio, esto no hubiera prosperado. Al final ya estamos en esta etapa y en esta etapa ya lo que necesitamos es involucrar a toda la comunidad. Entonces, definitivamente el actor de esto es el carmelitano, es el principal actor, y saber que no solo somos los carmelitanos, o sea, son los antioqueños y somos los colombianos, porque es que esto va a ser patrimonio inmaterial de la nación. Entonces, no solamente es lo que refiere al Carmen de Viboral, sino que también se expande a ese otro tema departamental y nacional. Bueno, muchas gracias. Tenemos un reto bien grande. Vamos a dar entonces paso a la segunda parte del video de la profesora María Teresa, y después de eso yo creo que le damos también voz al público que nos acompaña o a los espectadores que están conectados o espectadoras para que también interactuemos y se involucren en este diálogo. Utilidades de los planes de salvaguardia. Y como estamos tratando de patrimonio cultural inmaterial, yo considero que son de dos tipos. La utilidad o utilidades que tendrían para las comunidades, para los grupos de portadores de la manifestación, para los municipios, serían intangibles y tangibles. A veces las tangibles son las que más le interesan a la gente, pero una manifestación cultural inmaterial fundamentalmente es validada, reconocida, valorada por un grupo social, porque es expresión de lo que ellos, de lo que ese grupo cree ser, como de la noción acerca de sí mismo. Esa manifestación está expresando lo que el grupo considera que es y que se condensa en historia, en procesos artísticos, sociales, en muchas cosas. Pero entonces, una primera utilidad intangible de un plan de salvaguardia es que la posibilidad de adelantar o desarrollar un proceso de autorreconocimiento, porque es que los asuntos de la identidad y el autorreconocimiento no son estáticos ni están definidos ya de una vez y para siempre. Al contrario, los discursos acerca de quiénes somos, qué nos diferencia de los otros, quiénes son los otros, quiénes somos nosotros y por qué somos, son dinámicos, son cambiantes. Entonces, este es un momento en donde se posibilita activar, reactivar esos procesos de autorreconocimiento y por contraprestación, dijéramos así, de reconocimiento por otros. Otra de las utilidades es que en general se fortalecen los procesos culturales en una localidad. Es decir, hay aprendizajes, la gente se ve animada, quiere de pronto incluso replicar esto para otras manifestaciones. Bueno, se activan procesos culturales en el territorio. Y en relación con lo anterior, con lo primero que decía, se producen o se reactivan discursos acerca de la identidad cultural local o de la identidad cultural de un sector. Y entonces, y por último, estos cuatro quiero mencionar entre los intangibles, que no son tan evidentes, que no son agarrables, sino que son como simbólicos, digamos así. Es que se gana visibilidad hacia afuera. Es que en muchos casos esto se proyecta y entonces la manifestación se convierte en un atractivo para visitantes regionales, para visitantes nacionales, incluso internacionales. Este es uno de los efectos intangibles que va a tener también correlato en los efectos tangibles que voy a mencionar enseguida.
Entonces, con relación a los tangibles, solo tengo dos. Uno en el que todo el mundo piensa. Siempre nos ha tocado, digamos, explicarle a la gente que a partir de un proceso de inclusión o de declaratoria de un bien como patrimonio, no se van a derivar automática y mecánicamente apoyos económicos para la manifestación. No va a llegar dinero del Ministerio de Cultura para desarrollar los planes de salvaguardia, no, automáticamente no. Ni van a aumentar los ingresos del municipio, no. Esta es una creencia falsa. Claro que es una creencia falsa, digo yo, porque en realidad en la legislación, en la normativa de patrimonio de la que estábamos hablando antes, sí se expresa la creación por parte del Ministerio de Cultura de un fondo para el apoyo a las manifestaciones patrimoniales. Pero ese fondo nunca se ha podido crear, nunca ha habido los recursos que se necesitan para crear ese fondo. Los apoyos, sí, en realidad sí hay apoyos, no mecánicos, inmediatos, por eso lo he hecho de ser declarado patrimonio, no. Los apoyos que desde las entidades de cultura nacional y departamental se han creado, se producen a través de las convocatorias para proyectos de patrimonio que se financian con el impuesto nacional al consumo, lo que se llama el IVA a la telefonía celular y a otro tipo de asuntos y consumos electrónicos. Pero resulta que esas convocatorias, y son convocatorias especialmente dirigidas, tanto nacional como la departamental, están dirigidas especialmente a las manifestaciones que han sido incluidas en las listas de cualquier escala, nacional, departamental o municipal. Pero esas convocatorias hay que ganárselas. Esas convocatorias compiten con otros, los proyectos compiten con otros proyectos y obviamente eso tiene unos jurados evaluadores que seleccionan las de mejor calidad. Pero ahí hay apoyos interesantes pues para los planes de salvaguardia, para los inventarios de patrimonio cultural también. Y la segunda utilidad tangible pues tiene que ver con el incremento del turismo. Producto de esa mayor visibilización de la manifestación X ante el país, ante el departamento. Y bueno, yo pues este asunto del turismo, yo lo tomo con pinzas, porque creo que puede tener tanto de positivo como de problemático. Yo consideraría pues que en relación con el turismo que se puede desplegar alrededor de las manifestaciones culturales inmateriales, hay que tener muy claro que debe preferirse y proyectarse y planificarse un turismo de tipo cultural y que debe prepararse a la población para participar y para vincularse a estos procesos de turismo cultural, porque no es lo mismo pensar en que se va a desarrollar un turismo masivo indiscriminado, incontrolado, que muchas veces, y el caso por ejemplo es el caso que yo conozco en relación con los problemas que genera un despliegue masivo de turismo, son las fiestas de Río Sucio, el carnaval de Río Sucio. En una reunión de hace algunos años, pues uno de los organizadores decía: queremos que nos quiten la declaratoria de patrimonio, no nos interesa, no la queremos, porque esto nos ha generado más problemas de los beneficios que nos ha traído, porque el municipio se colapsa de la cantidad de gente que llega, no tenemos cómo alojarlos, los daños, bueno, queremos que nos quiten. Entonces, bueno, es un ejemplo, pero pues si se prepara, si se proyecta, si se amplía la participación para generar rutas turísticas, pero que sean los mismos portadores las que lo lideren, puede producir efectos positivos para la localidad, para la manifestación.
Bueno, entonces vamos a darle paso a las preguntas de las personas que están conectadas y de quienes nos acompañan acá en la sala. Tenemos ya 2 preguntas a través del chat y una es, le agradecemos a Hugo por su pregunta. ¿Cómo lograr vincular, incluir y hacer partícipes de un proceso de salvaguardia a todo tipo de manifestación artística en nuestro municipio que incluya procesos cerámicos con técnicas de producción artesanal, así no utilicen la técnica bajo esmalte? ¿Alguno de los 3 si quiere responder, a los 3? Bueno, pues creo que un ejercicio de plan de salvaguardia, pues entre las cosas que tiene cualquier plan es que más o menos asume la postura de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Yo creo que aquí hay 2 preguntas esenciales para definir qué es un plan especial de salvaguarda alrededor de la cerámica en el Carmen de Viboral. Y una es, ¿qué queremos que ocurra con la cerámica en el presente y en el futuro del Carmen de Viboral? Y la segunda es, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que esa es la síntesis de lo que es el plan especial de salvaguarda. Y digo eso para mencionar lo siguiente, y es que, ya lo reiteraba, este plan se puede hacer a la medida de lo que nosotros consideremos debe ser ese futuro de la cerámica para el Carmen de Viboral. Y ahí creo que es importante, creo que es valioso y creo que eso es parte del ejercicio de concertación al que hay que invitar. Vale la pena poner en discusión esos temas de qué pasa con esas otras manifestaciones, con esas transformaciones que está teniendo el ejercicio de la cerámica en el Carmen de Viboral, reconociendo que la técnica en decoración a bajo esmalte ha sido uno de los referentes más característicos de la producción cerámica aquí, pero que hay ya un ejercicio de exploraciones distintas también. Y como lo mencionabas al principio, la cerámica como patrimonio, la cerámica como práctica ha tenido una dinámica en el tiempo y unas transformaciones que han dado lugar a que otras expresiones también empiecen a asociarse y a vincularse en ese ejercicio. Yo creo que lo que tiene que ocurrir acá es definir con esas manifestaciones cómo se van a vincular en términos de esa construcción del plan especial de salvaguarda y qué lugar darles dentro del ejercicio de rescate de esta postulación. Bueno, sí, definitivamente es un reto, pues como lo expresa Jason, el lograr conjugar en este plan pues como todas esas manifestaciones pues alrededor de la cerámica. Digamos que un poco se hablaba en la mitad de la conversación pues un poco sobre este asunto también, era como que otro tipo de manifestaciones se debían proteger pues como con este oficio, ¿cierto? Entonces con esta postulación. Como reiterando un poco pues como esa respuesta a la persona que nos hace la pregunta es que la cerámica es un conjunto de actividades, o sea, el proceso cerámico no es un proceso aislado. Digamos que los que hemos estado en el taller y los que hemos hecho cerámica sabemos que pues sí, si no se hizo bien lo anterior, al siguiente no va a haber resultado. Decimos los ceramistas que es como el oficio de la paciencia porque siempre hay que tener como esa apertura al error y al que las cosas no puedan salir. Entonces, para hacer una pieza en cerámica hay muchas otras actividades que van ligadas a esto y yo siento que nada de eso que puede quedar por fuera, que definitivamente, como lo expresó María Teresa en el video y en su explicación, las manifestaciones se transforman, las manifestaciones se renuevan y esa renovación y ese cambio y esa forma en que las manifestaciones van tomando unos nuevos espacios van dando esa ruta hacia donde las cosas deberían ir en un futuro, ¿cierto? Sin embargo, es muy importante pues también resaltar lo que nos decía Lady en un inicio y es que pues parte de esa postulación que se hizo tiene como un factor diferencial que es como la esencia de todo y es esa decoración que nos ha caracterizado en el Carmen de Viboral y que es lo que hemos logrado rescatar en el transcurso de los años y que
se ha venido transformando, ha venido mutando, que ha venido tomando diferentes direcciones, pero que ha permanecido. Entonces, creo que hay unos retos grandes de lectura social, de lectura alrededor de cómo han venido sucediendo estos cambios y que definitivamente mientras más personas estemos ahí involucradas en eso, mejor va a ser el ejercicio y el resultado va a ser como más incluyente. Listo, yo creo que ahí recogiendo un poco lo que ya han dicho hasta el momento y como ha sido un tema reiterativo en este diálogo, es que tal vez habrá que hacer el ejercicio un poco al contrario, porque la profesora María Teresa mencionaba que antes de hacer una postulación y de hacer un PES, pues se parte de un inventario. Y en el territorio en este momento no tenemos un inventario de patrimonio inmaterial, entonces posiblemente este diálogo que se va a activar con la construcción del PES nos vaya a arrojar ese resultado. ¿Qué es eso que consideramos como habitantes de este municipio que es importante conservar, que es importante salvaguardar, no solamente la decoración bajo esmalte? Tenemos otra pregunta y es, Julián nos dice que quiere saber acerca de los antecedentes que se identificaron en el proceso de postulación y que se relacionan con los riesgos de permanencia y conservación del oficio ceramista. Bueno, de pronto pues como es un tema muy puntual y muy técnico sobre el tema de la postulación, pues tomo la palabra porque de pronto he estado pues como un poquito más involucrada en el proceso y es que definitivamente dentro de la lectura de lo que se logró hacer con el diagnóstico que se hizo con los artesanos, con la UCO y con Sara García, dentro de ese proceso de hacer un reconocimiento previo de la historia y de lo que ha habido en el Carmen para poder hacer esa primera postulación a la lista representativa, pues encontramos que hay riesgos de desaparición de muchos oficios ceramistas, ¿cierto? En este momento definitivamente el que está más fortalecido es el de la decoración, porque ha habido un proceso de capacitación, de transferencia, que de manera independiente los talleres han venido realizando y que se ha logrado apropiar ese conocimiento en nuevas personas y en nuevas generaciones, porque digamos que, pues por ejemplo, como Lady y yo, que somos más jóvenes y que ya estamos pues como haciendo ese relevo generacional, digamos que hemos venido pues como siendo un poquito alumnas de ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, no ha pasado lo mismo con otros oficios, como es el tema de la alfarería, como es el tema de la matricería, el tema del modelado, el tema del moldeo, el tema de la formulación de arcillas, de la formulación de esmaltes, incluso hablando de las materias primas, viene a ser como el principal riesgo que tiene la manifestación actualmente para desaparecer o para verse seriamente afectada pues como hacia un futuro, porque en este momento en el Carmen no hay capacidades instaladas para la creación de arcillas suficiente para todos los artesanos, entonces no tenemos como esa experticia, no tenemos ese conocimiento y no contamos con esos insumos que nos den una independencia, que nos hagan como tener esa independencia de los proveedores que son externos y que en el momento son uno o dos y ponen en riesgo pues como que el futuro de la manifestación pueda permanecer, aparte de todo ese tema de transferencia de todos los demás oficios que de pronto en este momento no se han logrado hacer de la mejor manera. Bueno, ahora de los que nos acompañan en la sala, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues yo quería preguntar acerca de cuáles son las exigencias que tiene en este momento a partir de esa postulación como la cerámica en el Carmen, ¿cierto? Como qué cambia de cómo veníamos y ante esta postulación, como cuáles son las exigencias que tendría la cerámica. Bueno, como que me cae a mí otra vez la pregunta, pero bueno, digamos que haciendo de pronto un recuento rápido de la exigencia que tiene un plan, el plan debe garantizar, pues primero ese acuerdo social, que es como del que siempre hemos hablado, que de por sí es un reto grande, lograr ese acuerdo social.
requiere de esa planeación, porque el plan en sí es una planeación, ¿cierto? Cuando hablamos del PES, estamos hablando, lo explicaba María Teresa, de un plan que es un plan, digámoslo así, más tirando a los aspectos culturales, entonces parte de esa planeación. Y el objetivo de ese plan como tal es que consolide y defina la manifestación para que se pueda dar una transferencia de los conocimientos de generación en generación y que la manifestación perdure, se renueve y que en el tiempo pueda ser cada vez mejor y que la comunidad y la sociedad se apropien de ella, pues como lo decía Jason, a través de ese reconocimiento propio, de ese autorreconocimiento y también del reconocimiento que nos dan las personas desde afuera. No sé si de pronto Y pues como respondí. que implicaría también a nivel nacional, o sea, al no ser solo una manifestación que queremos reconocer a nivel local, sino a nivel nacional también, como, ¿qué implicaría? Como, ¿cuál es la...? Pues yo siento que parte de lo esencial de esto es el tema del reconocimiento, o sea que definitivamente, como María Teresa lo expresó bien en el video, una de las utilidades fundamentales del plan es esa visualización que hacemos hacia afuera, o sea, no solo ya aquí localmente en el Carmen, sino que hacia afuera nos empiezan a ver, las miradas empiezan a llegar, entonces es que las demás personas, tanto en el departamento como en Colombia, también hagan ese autorreconocimiento de esta manifestación que es del Carmen, pero que ya no va a ser solo del Carmen, y es que ellos también se apropien de eso, entonces es un trabajo que viene, como yo le decía ahorita a Sandra, que empieza a ser un tema no solo local, sino nacional, entonces ese mismo autorreconocimiento y esa misma apropiación que tenemos de la manifestación que generamos en el Carmen y que ya es muy fuerte, la tenemos que hacer trasladar al ámbito nacional y departamental, entonces es un reto aún mayor, porque digamos que hace dentro de la mesa y del grupo que esté en el tema de la formulación, ese grupo debe garantizar que esas cosas pasen. Por eso de pronto me alargo un poquito cuando ella decía que hay unos que decían que mejor no quiero ser patrimonio, o sea, mejor no, quítenmelo, porque el estar aquí significa una responsabilidad. Requiere una responsabilidad y para las personas que estén ahí va a haber una responsabilidad hacia el futuro de que lo que concertemos suceda y de que la manifestación se expanda y que pueda ser reconocida por todo el territorio nacional. Sí, yo iba a agregar algo y es que, digamos que en el Instituto de Cultura, cuando nos hemos puesto en esa reflexión de los asuntos patrimoniales, pues casi que llegamos como a una suerte de conclusión, y es que definitivamente, porque preguntas por el antes y el después del PES, ¿qué pasa ahora con la cerámica cuando tengamos un plan especial de salvaguarda? Creo que lo que hemos logrado entender es que no basta con la necesidad, hay que tener una conciencia de la necesidad. Creo que el PES un poco va a ser eso. La cerámica necesita resolver una serie de riesgos que es un poco los que estabas manifestando, Carolina, en términos de autonomía, en términos de transmisión, en términos de conservación del oficio y del entendimiento del mismo, que yo creo que como ciudadanía no somos todavía completamente conscientes de cuáles son esos riesgos que tiene de desaparición. El PES lo que va a permitirnos es tratar, en principio, de establecer esa conciencia, que todos tengamos un poco ese reconocimiento de en qué circunstancias está la cerámica del Carmen y cómo queremos restablecerla, ¿cierto? O conservarla o transmitirla, sobre todo porque estamos hablando de un ejercicio que tiene condiciones, o al menos en términos de solicitud se está pensando, con consideraciones de postulación de patrimonio inmaterial, y ahí estamos hablando entonces de unos oficios, de unos saberes, de unas prácticas que están en las personas, y ya Carolina lo mencionaba, hay un relevo generacional donde los oficios son distintos, donde la tecnología es diferente, donde algunas prácticas que en la antigüedad tenía la cerámica carmelitana ahora ya no están, y que incluso esas transformaciones, esas nuevas tecnologías, esos nuevos procesos, pues traen con unos efectos muy claros para la transformación de la cerámica en el Carmen. Siento que incluso hay que analizar cuáles han sido las coyunturas, cuáles han sido como las circunstancias que han generado la crisis del ejercicio cerámico en el Carmen de Iboral
y partir desde ahí para entender qué es lo que hay que recuperar también en parte. Siento yo que lo que mencionaba Carolina, por ejemplo, parte de los efectos y la coyuntura que ha tenido el Carmen en su crisis con la cerámica, pues ha generado unas transformaciones que en este caso en términos de autonomía vale la pena seguir discutiendo y conversando cuál debe ser el devenir de la cerámica si la queremos conservar. Bueno, nuevamente como recogiendo ya lo que hemos venido diciendo, este ejercicio de construcción del PES lo que nos está entonces demostrando, lo que nos va a demostrar o nos va a develar eso que tenemos que resolver como territorio, ¿cierto? Y un poco este diálogo que iniciamos hoy, pues es como el principio de todo eso que tenemos que resolver internamente en el territorio. ¿Alguien más del público que tenga comentarios, preguntas? Lo mío no es una pregunta, es como un aporte a todo este diálogo que llevamos esta noche. Para los asistentes que no me conocen, soy Olimpia Pavón, soy la representante legal de APROLOSA y estoy en el grupo que fuimos solicitantes inicialmente y me ha tocado todo este proceso pues, desde el principio. Primero que todo voy a responder una inquietud que tenía Hugo, si se puede patrimonializar otras manifestaciones culturales en el Carmen. Claro que sí, hay muchas otras manifestaciones en nuestro municipio que pueden buscar hacer esa solicitud ante el Ministerio de Cultura. Lo sé porque ya llevo 3 años prácticamente trabajando con lo que tiene que ver con patrimonio cultural inmaterial y los oficios en nuestro país, entonces sé que sí se puede buscar esa patrimonialización. Aquí hay teatro, hay danza, hay actividades que son únicas en nuestro municipio, como hay otras que son muy similares a manifestaciones de otras regiones del país, que de pronto pudieran tener un poquito de tropiezo en la solicitud de patrimonio. Y quiero complementar un poquitico sobre lo del plan. Como ya llevamos prácticamente, llevamos por 2 años y medio trabajando en esta parte, era algo desconocido para nosotros inicialmente, pero nos hemos ido documentando, hemos ido investigando y también en un diálogo constante para aprender, porque este es un aprendizaje de todo el municipio, que el Plan Especial de Salvaguarda es un instrumento de gestión, es un acuerdo de voluntades de todos, como se ha venido mencionando en este diálogo, y también es un proceso participativo de reflexión que tiene que ver con la investigación, con los diálogos, con una consolidación de unos acuerdos que se llevan al final cuando ya se formule bien el plan. ¿Cómo se materializa? Era una de las cuestiones que estaba hablando la docente María Teresa, y es que se materializan algunos acuerdos, en unas iniciativas, unos planes y unos programas que pueden generar unas políticas públicas que nos favorecen, porque cuando hay una política pública que esté beneficiando cualquiera de las manifestaciones culturales, ya la institucionalidad brinda ese apoyo. También mencionaba ella que es muy difícil ese trabajo, pero nosotros estamos asumiendo ese reto. Yo sé que toda la comunidad carmelitana, todos los actores, los gestores culturales, todos los que vivimos aquí en nuestro municipio, vamos a estar comprometidos, que va a ser un poco difícil, pero sé que lo vamos a lograr. ¿Y quiénes nos vamos a involucrar? También es como para recalcar que somos las personas naturales, también las personas jurídicas, porque tiene que involucrarse la parte administrativa, la parte del consejo, la parte educativa, porque no podemos desligar este patrimonio de la parte educativa, de los PI municipales, de institucionales, también de los planes de desarrollo. Y algo pues importante es que ahora se está generando una cátedra local y que tiene inmersa esta parte de la manifestación que tiene que ver con la cerámica. Entonces es poco a poco para que esta transmisión de saberes se vaya dando, se vaya sensibilizando desde la niñez y perdure a través del tiempo de la mejor manera con todas las otras manifestaciones que vienen conexas,
porque ya sabemos que la trova, la danza, la poesía, el teatro, y casi que todos hacen una alusión a nuestra cerámica. Entonces, qué bueno que todo eso esté ahí incluido. Y dentro de ese plan especial, que eso no es tan fácil, la formulación, luego hay que buscar las estrategias para que se materialice, porque no es formular un libro muy bonito o un documento, sino que se materialice en esos planes y proyectos y que los podamos hacer realidad en un plazo máximo de 5 años, porque todos los planes tienen una revisión a 5 años. Entonces, en esos 5 años lo revisemos y miremos cómo vamos, qué hemos ganado y qué tanto pues valió la pena el esfuerzo de formular este plan. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces me voy a devolver un poco en el video de la profesora María Teresa. Ella nos prendía como una alerta, nos hablaba de un posible riesgo, que ya también lo han mencionado ustedes en la intervención, y es al tener un plan especial de salvaguardia o al estar, digamos, incluidos en la lista representativa del patrimonio cultural y material nacional, eso implica que hay una visibilización aún mayor, digamos, de la cerámica, porque ya la cerámica decorada a mano bajo esmalte tiene un reconocimiento nacional, podríamos decir, y el tener esta postulación implica que ya exista una visibilización mayor. De hecho, cuando salió la postulación, pues salimos en los principales medios masivos de Colombia, y ya incluso como un hecho de que hacíamos parte de la lista representativa. Entonces, ¿esto qué riesgos traería al territorio? Quiero que hablemos un poco de eso, y si hay que hacer entonces un trabajo y habría que identificar ese trabajo en el PESI, de construirlo, ¿qué trabajo habría que hacer o qué procesos habría que activarse al interior en el territorio para minimizar este riesgo? Porque al haber una visibilización, pues eso implica que se puede incrementar o se puede aumentar la llegada, digamos, de visitantes, y posiblemente como territorio no estemos preparados para eso. O sea, ¿qué habría que hacer, qué habría que activar internamente en el territorio para que este riesgo se minimice o se mitigue? Bueno, pues siento yo que el Carmen de Iboral afronta unas circunstancias de transformación que no dependen del todo de su propia ciudadanía, sino también de las dinámicas que a nivel de región se vienen dando. Hablo de eso porque independientemente del proceso cerámico, incluso el territorio es susceptible de tener una serie de transformaciones alrededor del mismo, ¿cierto? Por distintas circunstancias, por la especulación inmobiliaria, por el ejercicio, digamos, de la transformación del uso del suelo y de la actividad alrededor de lo que ocurre con el Carmen de Iboral. En el caso de la cerámica, y digamos que lo pongo como punta de lanza para hacer un comentario más amplio, pues si bien es un reto tremendo, pero creo que, lo menciono solo sobre la cerámica, pero creo que tiene que ser en términos ciudadanos, que hay que asumir esas posturas para el Carmen de Iboral. Parte de lo que tiene que pasar acá, y ahorita mencionaba el tema de que no bastaba con la necesidad, sino que debería haber una conciencia de esa necesidad, hablando del plan especial de salvaguarda, pues en este caso yo lo que siento es que nosotros somos los actores de nuestro propio devenir, hablando de territorio de Carmen de Iboral. Quiero decir con eso que el plan especial de salvaguarda lo podemos hacer a la medida de nuestros propósitos y desafíos frente a lo que queremos consolidar en el Carmen de Iboral, y esas son parte de las reflexiones que hay que dar, y eso yo sé que es una situación pendiente de seguir conversando alrededor de muchas situaciones sociales en el territorio, es decir, estamos llenos de aristas problemáticas y que de algún modo se convierten en retos sociales para todos nosotros como comunidad carmelitana. Yo creo que ahí parte de lo que tiene que pasar con todo esto es ser muy conscientes de esos retos y asumir una conciencia, una apertura y un compromiso en el ejercicio ciudadano para la gestión de un plan especial de salvaguarda, y sobre todo para entender qué lugar ocupa, por ejemplo, una iniciativa de estas,
porque Carolina ahorita mencionaba de unos riesgos alrededor del tema turístico, del tema ambiental, del asunto social, frente a todo lo que puede pasar no solo con la cerámica, sino sobre el territorio. Y yo creo que ahí lo que tiene que pasar es entender claramente nosotros como ciudadanía cómo vamos construyendo territorio a la medida de nuestras propias actuaciones y nuestras propias prácticas. Creo que el ejercicio de la ciudadanía es algo que se ejerce, ¿cierto? Y que en ese sentido, hablando solo del Plan Especial de Salvaguarda, pues lo que ocurra con el plan es un efecto del compromiso que tengamos nosotros como territorio alrededor del mismo. Nosotros somos la capital mundial de la loza, ¿cierto? En el plan especial podemos correr riesgos, pero tenemos algo muy a nuestro favor, que es un conocimiento. O sea, es un conocimiento y varias personas, varios de los ceramistas tienen esos conocimientos de cómo preparar una pasta, que digamos es un riesgo que nosotros en estos momentos corremos pues con nuestros proveedores. Pero como digo, tenemos el conocimiento y eso es lo más importante. Entonces es como capacitar y empezar a mirar como qué opciones podemos tener con este plan para empezar a ejecutar pues como todas las ideas que tenemos en mente. Entonces creo que es muy importante lo que nosotros tenemos y es el conocimiento, y con eso pues creo que se hacen muchísimas cosas. Sí, y yo quería sumar de pronto un poquito a lo que nos planteaba Jason, y pues también la idea de alguna manera, y es que pues el reto es muy grande, y decir que puede ser como riesgoso con la declaratoria como tal y con las implicaciones que esto trae para el municipio, pues digamos que puede ser tiene pues muchas aristas, digamos que la situación como tal, y que tendría pues como muchas perspectivas como para resolverse. De pronto yo también lo analizaba un poco desde el tema del turismo, porque digamos que nosotros como ceramistas, y yo sé que digamos los comerciantes, las personas que están pues como alrededor del sector turismo, se han dado cuenta y han logrado evidenciar pues el crecimiento permanente y digamos ascendente que ha venido teniendo el municipio en cuanto a la visita y la llegada de turistas. Yo creo que también es un tema muy de estrategia del municipio, es un tema muy de comunidad, como lo decía Jason, y no solo de la comunidad como carmelitanos, como sociedad, como territorio, sino también desde los diferentes actores y desde los diferentes sectores económicos que tiene el municipio, porque yo siento que desde la misma oferta que hacemos hacia afuera estamos atrayendo un tipo de turista específico. Entonces queremos que llegue un turista como muy con un enfoque cultural, o muy con un enfoque recreativo, o como más un enfoque familiar, o queremos que sea un turismo de rumba. O sea, yo creo que hay muchas situaciones que tenemos que empezar a sopesar como comunidad y ver sobre esta actividad turística realmente cuáles son beneficiosas para el municipio y de pronto cuáles pueden generar riesgos, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, empezar a crear planes, estrategias, medidas, y empezar a visualizar esos atractivos que inviten a ese público que queremos que nos acompañe y que nos haga parte y que nos ayude a seguir construyendo, que no sea un público que destruye, sino que construye. Entonces es un reto, creo que para toda la comunidad, para los gobiernos y para la empresa también, y para el comercio, pues para todos los que de alguna manera nos vemos involucrados con la cerámica y con el ejercicio turístico. Bueno, ya para terminar, entonces, vamos a terminar como empezamos. Para los tres ya esta pregunta final, y es: ¿el rescate de un oficio o el futuro de una tradición? Bueno, pues yo siento que para sanear de pronto algo en el ambiente, la cerámica no es un problema, ni el pez,
es una oportunidad para el Carmen de Iboral, es una potencia tremenda frente a lo que puede ocurrir con la gestión del desarrollo de esta práctica, de esta manifestación, y esta manifestación dentro de toda la dinámica social que tiene el Carmen de Iboral. El Carmen tiene que seguirse definiendo en relación a su modelo de ocupación, a su apuesta de desarrollo y a asumir una personalidad propia y un estilo particular frente a cómo quiere seguir transformándose en su futuro y en su presente, ¿cierto? Y digo todo eso es porque creo que sí es necesario también tratar de entender qué es lo que representa la cerámica para el Carmen de Iboral. Yo creo que esa es una pregunta que todavía nos debemos y creo que en ese sentido es necesario pensarlo en términos de eso, del rescate de una tradición. Ahorita mencionaba que hay preguntas que no nos hemos hecho en relación al plan especial, perdón, que hay preguntas que no nos hemos hecho en relación a la cerámica, que es necesario plantear respuestas alrededor de esas pesquisas que se tienen. Y lo otro es seguir entendiendo y definir de forma muy consciente cuál es el rol de la cerámica, en este caso como práctica, como manifestación cultural, en términos de esa identidad que tiene que seguirse construyendo el Carmen de Iboral. Creo que ahí es donde también se llega a tener que plantearse el asunto del futuro de una tradición. Creo que el sentido es ese, que también esas tradiciones tienen que ver un poco con la posibilidad que nosotros mismos generemos alrededor de ello. Creo que hablando del futuro también estamos desafiando también a la ciudadanía a muchos temas. Creo que a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel social, a nivel institucional e incluso a nivel ciudadano tienen que pasar muchas cosas para que, primero, para que rescatemos un oficio y segundo, para que pensemos y meditemos y proyectemos el futuro de una tradición como es la cerámica para el Carmen de Iboral. Bueno, creo que más que todo es como el rescate de un oficio, porque son más de 123 años haciendo esta bonita labor. Uno que sabe hacer todo el proceso y cuando hay personas enfocadas en aprender verdaderamente este proceso de la cerámica, creo que tenemos el futuro en nuestras manos y lo bueno de esto es, o sea, como el título lo dice, el rescate de un oficio o el futuro de una tradición. Es que todos somos un mismo gremio y que sí, que todos, desde que todos aprendamos el oficio vamos a tener un grandísimo futuro. Sí, a mí me da felicidad escuchar a Ley, porque ella lo dice tan bonito, sí, o sea, me parece demasiado lindo y es que, sí, para mí digamos que ese rescate de la tradición es necesario, ese reconocer el pasado es necesario, pero siento que estamos mirando hacia el futuro y que esto va hacia adelante, que estamos es como pensando en lo que va a llegar, en lo que va a seguir, pero siempre tenemos que mirar qué fue lo que pasó atrás y de dónde fue que surgió todo y cuál es el origen, para que siempre ese camino que estamos forjando y al que queremos llegar sea una ruta clara y que no nos vayamos a desviar de pronto tomando el bus equivocado, como dicen por ahí, que al que no sabe a dónde va cualquier bus le sirve, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, tenemos que tener una ruta clara y saber a dónde queremos llegar con la cerámica del Carmen. Bueno, les agradecemos entonces por disponerse para este diálogo, por la asistencia, a quienes se conectaron. Vamos a terminar con un video que reconoce una de esos oficios asociados a la tradición ceramista, que digamos que es un oficio conexo pues a esta tradición. Les invitamos a un segundo encuentro, vamos a tener un segundo encuentro porque como vemos este tema no se agota aquí, este tema continúa, apenas está como activando esos diálogos y tendremos que dar muchos más. Ojalá este se convierta en conversación, como lo decía ahora, de tinteadas, de tomadas de manzanilla, que se convierta en un tema cotidiano para nosotros como carmelitanos y carmelitanas, porque como ya lo hemos dicho y lo hemos evidenciado, pues es un tema que nos
que nos incluye como parte de ese territorio. Muchas gracias. Aquí madrugamos a trabajar todos los días y desde que empezamos venimos a hacer materas y aquí trabajamos prácticamente casi toda la familia. Todos los que trabajamos aquí somos familia, mejor dicho. Y aquí nos entretenemos y de eso vivimos. Yo me vengo y estoy aquí por allá tipo 7 de la mañana y yo ya sé qué tengo que venir a hacer. Tengo que instalar aquí el entable y ya el otro me colabora, me ayuda, me arrima todo lo que yo necesito y ya sé que tengo que hacer una matera de esta, sé cómo la voy a hacer, pues qué necesito y todos los ingredientes pues que necesita para esto. Ya, porque esto, no, una matera esta, por ejemplo, yo la hago aquí ahora, pero no la puedo terminar del todo, sino que esta la hago y tengo que dejarla así sin desmoldar hasta el otro día. Entonces, uno tiene que ir haciendo para ir teniendo, como le digo, de todo hecho, pues, de todo, para ir, por ejemplo, ya lo que hice ayer, ya se está sacando de allá. Entonces, aquí llega el material y el proceso empieza, que hay que entrarlo de afuera y ponerlo a remojar, lo ponemos a remojar en unas canecas. Y luego hay que pasarlo por una parrilla para purificarlo. Para poderlo trabajar aquí hay que purificarlo bien allá para quitarle toda la piedra que tenga y como viene con mucho terrón, para que el terrón se muela, para que el barro quede suavecito para trabajarlo. Tiene que quedar así bien puro, pura pasta. Y ya después ya se pasa acá, entonces ya yo hago la matera y ya la ponemos a secar ahí mismo, porque estos moldes son de yeso, entonces esto le chupa el agua a la arcilla. Y ya se pone a secar y después ya hay que...